La importancia de las logias masónicas en la difusión del pensamiento ilustrado. Las logias masónicas, o también conocida como masonería, un tema que aún está lleno de secretos y misterios, también llamado como francmasonería. En la francmasonería, la logia es la organización básica compuesta al menos por un número mínimo de maestros. Cada logia se organiza de manera federal, agrupándose en cada país. El término también alude al espacio físico en el que se reúnen los miembros llamados hermanos. La masonería fue un fenómeno europeo a la que pertenecen las casetas oligárquicas a los criollos y que fue utilizada posteriormente en las guerras internas de la y que se inscribe en la defensa de las nuevas fuerzas progresistas de la burguesía que se opusieron a las órdenes religiosas reaccionarias. Defensora de la dignidad humana, la tolerancia y la igualdad, por lo que está muy vinculada a la Ilustración. Su objetivo es impulsar la verdad, el progreso social y el desarrollo moral e intelectual del ser humano a través de las ciencias. Aún en esta época siguen existiendo. En la masonería existen diferentes ramas. Las logias comparten lenguaje y símbolos. Uno de los símbolos más conocidos es el de la escuadra y el compás. Son instrumentos de medida que resultan necesarios para los arquitectos en su labor. Las primeras sociedades masónicas se relacionan con los gremios dedicados a construir las grandes catedrales góticas europeas, cuyos talleres se conocían como logias. Por esto mismo, las herramientas como el compás y la escuadra fueron utilizadas como símbolo de integración a las logias. El símbolo es una representación de la dualidad entre el mundo terrenal e espiritual. El compás, su función es trazar círculos que simbolizan los límites que ponemos a nuestras acciones. La escuadra viene a representar el equilibrio, la estabilidad. La letra G representa el gran arquitecto del universo y por eso mismo también la posición en la que está, como se muestra en la imagen. Entre otros más símbolos son los que, entre otras cosas, tienen en común las logias, ya que existen logias que tienen propósitos diferentes, pero tienen lo más importante en común, como acabamos de mencionar. ¿Qué papel jugaron las logias masónicas en la difusión del pensamiento ilustrado en favor de la Revolución Francesa y de la independencia de los países latinoamericanos? Como fenómeno social, la masonería y las sociedades secretas marcaron de una manera decisiva la Ilustración y jugaron un papel muy importante en el absolutismo ilustrado.
Las notas estructurales comunes de la masonería representan una reacción específica frente al sistema del absolutismo ilustrado. La masonería y Revolución Francesa. Mito y realidad. Una creencia tenaz y persistente asegura que los masones desencadenaron la Gran Revolución de 1789, la Revolución Francesa, y que en el secreto de sus templos prepararon un vasto complot para destronar a los reyes y sacrificar la religión. Al valorar la Guerra de la Independencia como un evento trascendente y fundacional, la masonería reivindicó para sí la filiación de los protagonistas del proceso. De este modo, las logias que durante el siglo XIX eran definidas como sociedades secretas, pasaron a ser masónicas, y junto a ellas los padres de la patria. ¿Qué importancia tienen las logias en la independencia de América? Destaca mucho que debido a la organización de grupos denominados logias, permitió agrupar diversidad de pensamientos liberales y revolucionarios, unos con un perfil humanista y algunos con interés político y económico, lo cual tiene que ver con la Ilustración. Un ejemplo de una logia es la Logia Lautarina. Su propósito era establecer gobiernos independientes en América Latina. Dado su carácter de organización secreta, ayudó a coordinar y establecer contactos entre muchos de los líderes de la independencia de Chile y Argentina. ¿Quiénes conformaban la Logia de Londres y qué fines tenían? La Gran Logia Unida de Inglaterra suele ser considerada como el principal referente mundial de la corriente masónica, que se denomina regular para distinguirla de la que admite la presencia de mujeres en la masonería, y no establecen para sus miembros la condición de creer en Dios o en un ser supremo, y el juramento sobre un libro de la ley sagrada. La Gran Logia Unida de Inglaterra se considera una institución masónica regular, aspecto sobre el que discrepan otras corrientes de la masonería. Está formada, según datos de su web oficial, por 270,000 miembros adscritos a unas 8,000 logias. Según los ritos inglés y escocés, la masonería es un hermoso sistema de un moral revestido de alegoría e ilustración con símbolos. Uno de sus adeptos precisa sus objetivos y la define así: la francmasonería es una asociación universal, filantrópica, filosófica y progresiva, que procura inculcar en sus adeptos el amor a la verdad, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes, los sentimientos de abnegación y filantropía, y la tolerancia religiosa que tiende a extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de opiniones o de creencias y de intereses, uniendo a todos los hombres por los lazos de la solidaridad y confundiéndolos en un mutuo afecto de tierna correspondencia. ¿Por quiénes estaban conformada y con qué fines se conformaba la Logia de Francia?
La Gran Logia de Francia es una de las principales obediencias masónicas regulares de Francia y de Europa, contando actualmente con más de 32.000 miembros. Cuando se habla de Gran Logia de Francia, es necesario distinguir dos obediencias que surgieron en momentos diferentes, aunque manteniendo un anexo histórico entre ambas, la primera en 1738 y la segunda en 1894. En 1799 se produjo la integración forjada de las logias subsistentes de la primera Gran Logia de Francia en el Gran Oriente de Francia. Tal integración se llevó a cabo por el deseo unificador imperativo de Napoleón Bonaparte, tratando de facilitar o simplificar su control de la masonería francesa. Es una organización masónica con un marcado carácter francés, con una vocación humanista y filosofía ilustrada, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, así como una dimensión claramente universal, concediéndose una importancia fundamental a la laicidad que propugna que las religiones sean independientes y no tengan influencia en la organización y funcionamiento de los estados y las organizaciones supraestatales, reconocidas por el derecho internacional. En conclusión, las sociedades masónicas han tenido una extraordinaria importancia en ciertos momentos de la historia de algunos países, particularmente en los momentos de transición o de cambios bruscos en las estructuras de poder y sociales, además de que han motivado conflictos y choques violentos en el sistema político. Tenemos como ejemplo a nuestra Constitución de 1917, de cómo nos formó como país, así como otros países de América y otros continentes. La Constitución de 1917 fue la conclusión de casi un siglo de deliberaciones entre posiciones conservadoras y liberales, cuyas pugnas trataban de impulsar su particular visión de un país que no permitían de ajustarse a la realidad de una nación emergente, y buscaba el reconocimiento en el contexto mundial del siglo XIX. Desde luego, esas visiones de país representaron controversia ideológica encabezada por destacados miembros de la masonería, quienes desde dos perspectivas de libre pensamiento buscaban aportar ideas sobre el mundo de nación idóneo para afrontar un siglo por sí convulso, durante el cual nuestro país estuvo permanentemente amenazado por internos invasores de diversas potencias extranjeras. La masonería en México inició en la segunda mitad del siglo XVIII, introduciendo ideas del liberalismo, semilla del cambio social independentista frente a la corona, que cundió entre muchos integrantes de los grupos políticos e intelectuales. Más brillantes de la época. Inicialmente los ritos masónicos estaban integrados por la élite peninsular. Los españoles que llegaban a América provenientes de Europa inculcaron las tendencias librepensadoras que promovían la masonería en ese continente. Paulatinamente las logias se nutrieron con criollos y mestizos, quienes tenían una concepción distinta del liberalismo. El resultado fue la generación de dos tendencias claras entre grupos conservadores, pertenecientes al rito escocés, que pugnaban por independizarse de España, pero manteniendo la estructura virreinal. Resulta sorprendente lo poco que se ha observado y documentado la intervención crucial de los masones mexicanos en la confección de la Constitución de 1917. Esa omisión es notable si se compara con el amplio reconocimiento de la fisonomía masónica de la Reforma y la generación alrededor de Benito Juárez.
En la coyuntura de la Constitución de 1917, la masonería mexicana había transitado desde el modelo de las logias partidarias hasta uno de instituciones autónomas de la pragmática política y con libre decisión de los asociados, donde los miembros individuales sí podían participar siguiendo cualquier causa legítima.